De Tropa Vieja, yo creo que Tropa Vieja es un fenómeno en la literatura mexicana. No me acuerdo, no, así de bote pronto no me acuerdo de una novela que haya sido tantas veces editada y que haya sido editada de una manera dirigida a la masa. La verdad es muy interesante también el hecho de que hay dos tropas viejas. Una, podemos decirlo, pues yo diría un poco tanto moderada, censurada, no sé, y por ejemplo la tropa vieja que viene en el Fondo de Cultura Económico en Obras Completas es una tropa vieja más, pues yo diría sin censura o no sé cómo calificarla, cuál sería la forma. Primero yendo a las ediciones de Tropa Vieja, es impresionante. ¿Habrá un número de volúmenes que hayan sido editados en la prensa? Bueno, tenemos que Tropa Vieja, su primera edición proviene de 1937. Francisco Luis Urquizo la paga de su propia bolsa, todavía no regresaba a las Fuerzas Armadas, estaba trabajando enteramente para la Secretaría de Hacienda, y Francisco Luis Urquizo es un escritor por vocación. Posteriormente a su etapa revolucionaria, él viaja por Europa, hace su primer libro de cuentos, empieza a tener contacto, son con la cultura propiamente europea, en la reconstrucción después de la Primera Guerra, y él plasma esta primera experiencia. Él había empezado a escribir desde antes manuales, libros orgánicos respecto a la caballería, cuestiones militares. Pero ¿qué es lo que sucede? Se dice que cuando el hada de la literatura toca a alguien, esa hada va a seguirlo atormentando toda su vida. ¿Qué sucede cuando Urquizo regresa a México? Empieza a escribir por voluntad. Sus primeras obras son obras de ciencia ficción. Empieza a escribir fantasía. Empieza a buscar expresarse por medio de historias a donde él deja impronta su ideología. Consideremos que principalmente era un caballero, era un hombre educado, a diferencia de gran parte de los revolucionarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el fenómeno de Tropa Vieja? La escribe por gusto, la escribe con la intención de que sea conocida esa historia, enteramente por el gusto de narrar. A partir de allí vendría la edición de 1943 por parte de los talleres de la SEP. Posteriormente, la editorial La Prensa toma Tropa Vieja, hace un primer tiraje de 200,000 ejemplares, y desde entonces a la fecha van más de 30 ediciones que hace La Prensa. Tropa Vieja es un libro, es una novela que todavía podemos encontrar en los puestos de revistas. Es una novela que a las personas les llama la atención el título, la compran, la leen y a su vez la van comunicando a otras personas. Desde esa perspectiva estamos encontrando que Tropa Vieja debe de tener aproximadamente 1,000,000 de ejemplares impresos. Lo cual en un país como México, aparte del libro de texto y los libros oficiales, es un fenómeno. Yo no recuerdo otro libro que haya llegado, quizás la obra de Rulfo, no sé. Ningún autor mexicano. No. De hecho, hace algunos años se hizo una conmemoración especial al respecto del 1,000,000 de ejemplares de 100 años de soledad. Estamos hablando de una de las obras más reconocidas del realismo mágico en Latinoamérica, que se editó en todos los países. Tropa Vieja ha sido más.